Bueno, hermanos, vamos a Romanos 12 de nuevo. Wow, estoy cansado. Sí, he hablado como 10 horas hoy día. Hermanos, es un privilegio, un gozo estar aquí con ustedes y de verdad me gusta predicar en inglés, por lo menos. Me gusta predicar, pero más me gusta hacer lo que he hecho hoy día. Estar con un grupo de personas, 10, 15 personas, simplemente hablando acerca de las cosas del Señor. Y, wow, yo vine a edificar al cuerpo de Cristo, pero hoy día los hermanos me han edificado, me han ayudado bastante. Es un gozo muy, muy grande para mí cada vez que veo jóvenes que de verdad quieren servir al Señor. Y, wow, qué privilegio. ¿Sabe que es tan difícil predicar en español, en inglés, cualquier idioma? El predicador sabe que su sermón va a ser un fracaso, porque él tiene la tarea de comunicar quién es Dios, cómo es el amor de Dios, la santidad de Dios. Es imposible, es imposible. Yo veo jóvenes, algunos de ustedes conocen a Cristo, algunos de ustedes probablemente no conocen a Cristo. Algunos de ustedes saben que no conocen a Cristo. Algunos de ustedes probablemente están engañados. Tienen un poquito de la religión cristiana evangélica, pero no tienen a Cristo. Hoy día voy a enseñar, no Romanos 12, pero tengo una pregunta antes. ¿Cristo ha cambiado su vida? ¿Ha cambiado tu vida? Está cambiando tu vida. Porque la evidencia de la justificación es la santificación. La evidencia de que Cristo de verdad te ha salvado es que ahora Él está librándote también del poder del pecado, transformándote, conformándote a su imagen. La salvación es una cosa muy poderosa. El Dios que nos rescata de la condenación del pecado también tiene el poder de rescatarnos del poder del pecado. Es muy posible que esta noche voy a cambiar algunas cosas y enseñar sobre cómo uno puede saber que es creyente. En este mundo evangélico, en el día de hoy, tenemos un evangelio muy superficial. Muy superficial. Yo sé, porque este mensaje superficial proviene de los Estados Unidos. Nos acercamos a una persona y preguntamos, oye, amigo, ¿sabes que eres pecador? Y si la persona dice, sí, pues todos son pecadores, entonces vamos a la próxima pregunta. ¿Quieres ir al cielo? Sí, ¿quién no? Todos quieren ir al cielo. Me gustaría ir al cielo. Entonces nosotros decimos, el Señor está obrando. La próxima pregunta. Entonces, ¿quieres repetir conmigo esta oración para recibir a Cristo en tu corazón? Bueno, ¿qué más? No, solamente tienes que orar y pedir a Cristo que entre en tu corazón. ¿Cuánto tiempo dura? Solamente 5 minutos. Entonces sí. Y después la persona repite una oración. Y nosotros decimos ahora, eres salvo. Es una mentira. Es una mentira. Una persona no se salva por medio de repetir una oración. Una persona se salva por medio de arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio. Y la evidencia de la salvación no es solamente que una vez en tu vida tomaste una decisión. La evidencia de la salvación es que el Dios que te salvó sigue obrando en tu vida, transformándote a la imagen de Cristo.
hablando del Evangelio, muy rápido. Una persona, tú preguntas a una persona, Señor, ¿sabes que eres pecador? Si él dice sí, no significa nada. El diablo sabe que es pecador. Es el mejor pecador que hay. Pero no es salvo. La pregunta no es, Señor, ¿sabes que eres pecador? La pregunta es, Señor, te he predicado el Evangelio. Ahora, habiendo escuchado el Evangelio, ¿Dios ha obrado en tu vida? ¿El pecado que antes amabas, ahora odias? ¿Tu corazón ha cambiado? ¿Hay arrepentimiento? ¿Puedes ver cuán feo es el pecado? ¿O sigues igual? Y preguntar a una persona, mira, ¿quieres ir al cielo? Todos quieren ir al cielo. No es la pregunta. La pregunta es, Señor, después de haber escuchado el Evangelio, ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres tener una relación personal con Dios? En ningún sitio en las Escrituras encontramos los apóstoles, en el libro de Hechos o en las epístolas, o Jesucristo, en ningún sitio dicen lo siguiente. Después de predicar el Evangelio, ellos no dicen, ok, ahora inclinen la cabeza. Los que quieren recibir a Cristo, levanten la mano. Los que han levantado la mano, pasen adelante. Los que pasen adelante, repiten esta oración y ahora todos ustedes son salvos. No. El llamado del Evangelio es que el hombre debe arrepentirse de su pecado y creer en el Evangelio. Y el que cree es salvo. Y la evidencia de la salvación es una vida que lleva fruto. Quizás esta noche vamos a hablar de ese tema tan importante. Pero ahora vamos a Romanos 12. En versículo 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Muy rápido vamos a ver, resumir algunas cosas en el primer versículo. Primeramente, que el Señor nos está llamando que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo. Jesús, varias veces en los evangelios, nosotros podemos escuchar después de sus prédicas, Él llama a las personas diciendo que ustedes tienen que venir y morir. Ustedes tienen que venir y llevar su cruz. Tienes que negarse a sí mismo y tienes que seguirme como el Señor, con señorío absoluto. ¿Has escuchado este llamado? ¿Estás siguiendo al Señor como tu Señor? Un Señor absoluto. Un amo absoluto. ¿Estás siguiendo al Señor? Si tú dices sí, entonces mi próxima pregunta es, entonces ¿estás estudiando su palabra para saber cuáles son sus mandamientos? Porque si no tienes conocimiento de sus mandamientos, no puedes seguirle como el Señor. Entonces tenemos una necesidad como creyentes de tomar una decisión una vez para siempre de entregarnos a Cristo. Pero después de entregarnos a Cristo como sus siervos, sus esclavos, nosotros tenemos que empezar a renovar la mente con la palabra de Dios. Tenemos que tener una relación íntima con Dios a través de su palabra. Porque si no tenemos el conocimiento de Dios, no podemos saber cuándo estamos viviendo en obediencia o cuándo estamos viviendo como el mundo. Él dice aquí que debemos entregarnos a Él, pero también nos da un motivo. Algo que nos empuja para que nos entreguemos a Cristo. ¿Cuál es? Mira en versículo 1. 2 palabras. Así que, hermanos. En este texto, Él está diciendo que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo. Pero Él nos da el motivo. ¿Por qué debemos hacerlo? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Entonces, Pablo está haciendo algo muy especial aquí, en la estructura griega, que hace también en el libro de Efesios capítulo 4.
En el libro de Efesios, capítulo 4, los primeros 3 capítulos, Pablo habla de todo lo que Dios ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. Todo lo que somos ahora en Cristo. Los primeros 3 capítulos. Pero cuando llega a capítulo 4, él dice básicamente, por eso, hermanos, ustedes deben vivir de esta forma. Basado en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, nosotros debemos vivir de una manera diferente. Una vida nueva. Él está haciendo lo mismo en el libro de Romanos. Los primeros 11 capítulos del libro de Romanos, Pablo está mostrándonos cuáles son las misericordias de Dios. La misericordia de Dios revelada a través de la persona de Jesucristo. Puesto que Dios ha hecho tanto para ti en Cristo, ahora tú debes responder por medio de vivir como un sacrificio vivo. Ahora, en Estados Unidos siempre hay conferencias de jóvenes donde los jóvenes vienen y tienen buena música y predicadores y todo lo demás y los jóvenes salen pero animados, ¿no? Y dura como 2 días, 1 semana y de ahí nada. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es algo espiritual. No es algo que puedes lograr en la carne. Buena música, compañerismo, diversión, un montón de cosas, no pueden promover la santificación en tu vida. ¿Sabes lo que tú necesitas? Joven, ¿sabes lo que tú necesitas? Un curso en teología es lo que necesitas. De verdad. En el día de hoy, ¿cuántos de ustedes han leído un libro entero de la teología sistemática, jóvenes? 1, 2, 3. Bien. ¿Cuántos de ustedes han estudiado los atributos de Dios más que 6 meses? Quizás 1 año, 2 años. ¿Cuántos de ustedes han estudiado profundamente lo que sucedió en la cruz cuando el Padre quebrantó a su propio Hijo bajo su ira para satisfacer su justicia? Lo que estoy enseñando es lo siguiente. La motivación en la vida cristiana proviene de nuestro conocimiento de quién es Dios, quién es Cristo, quién es el Espíritu Santo, qué ha hecho por nosotros. Más que conozco a Dios, más que este conocimiento me motiva a servirle como sacrificio vivo. Más que entiendo acerca de la cruz del Calvario, más que quiero entregar mi vida totalmente a Cristo. Su necesidad más grande es conocer todo lo que Dios ha hecho por ti en la persona de Cristo. Es la motivación. Mira, a veces los predicadores nos dicen cosas que debemos hacer, pero rara vez nos enseñan cómo hacerlo. Por ejemplo, una vez cuando yo era joven, yo estaba escuchando a un predicador y él estaba predicando 1 hora y media diciendo, ustedes tienen que caminar en el Espíritu, tienen que caminar en el Espíritu, tienen que caminar en el Espíritu. Y luego, después de la predica, me acerqué y le pregunté, Señor, estoy de acuerdo, pero no sé cómo caminar en el Espíritu. No sé lo que significa. Se enojó conmigo y bajó de la plataforma. Él estaba diciéndome que debo hacer algo, pero no estaba contándome cómo hacerlo. A veces los hombres o los predicadores nos dicen que debemos amar más a Dios. ¿Quiénes aquí deben amar a Dios más? Deben crecer en su amor. Pero ¿cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes crecer en tu amor para Dios? ¿Cómo? Bueno, yo soy casado ahora 16 años y amo a mi esposa más ahora que cuando nos casamos, mucho más. ¿Por qué? Porque yo la conozco más, sus atributos, su manera de ser.
más que conozco de ella, más que la amo. De la misma forma, más que conoces a Dios, su persona, cómo es, más que lo vas a amar y lo vas a temer también. Lo que falta en el día de hoy, la buena teología y personas estudiando quién es Dios, qué ha hecho Dios por mí. Este conocimiento funciona como una motivación para empujarte. Y nadie más tiene que empujarte. Porque por medio del conocimiento de la grandeza de Dios, tú vives como un sacrificio vivo. Ahora, Él dice que debemos vivir como un sacrificio vivo y dice que es vuestro culto racional. Esta palabra racional en griego se traduce de dos formas. Puede referirse a la palabra racional o la palabra espiritual. Tú quieres adorar al Señor, tú quieres ser una persona espiritual y ofrecerle un sacrificio espiritual, es por medio de entregar tu vida a Él como un sacrificio vivo. Y fíjate, aquí dice que debemos entregar nuestro cuerpo, como enseñé esta mañana, creo. Él usa esta palabra con un propósito muy específico, que es, hay personas en el día de hoy que hablan de su amor para Cristo. No, yo amo a Cristo, tengo Cristo en mi corazón. Pero la Biblia enseña que si de verdad Cristo está dentro de tu corazón, y si tú amas a Cristo con todo tu corazón, va a cambiar tu manera de vivir, tu manera de usar el cuerpo. Si amas a Cristo con todo tu corazón, entonces Cristo va a ser el Señor de tus ojos. Él va a ser el Señor de tu mente. Él va a ser el Señor de tus labios. Él va a ser el Señor de lo que haces, tus obras, tu fruto. Nadie aquí hoy día debe decir, yo amo a Cristo con todo mi corazón, a menos que se refleje en su manera de vivir. Dios no quiere tu corazón. Él quiere tu corazón, tu mente, tu cerebro, tus manos, tus pies, tus ojos, todo sometido a su voluntad. Y la persona que se somete más a la voluntad de Dios es la persona más feliz en el mundo. Nuestro deseo no debe ser simplemente ejercer nuestro libre albedrío. Nuestro deseo, nuestra meta debe ser someternos a la voluntad de Dios. Porque en someternos a Él vamos a encontrar gozo, alegría y vida. Ahora, Él dice aquí que es vuestro culto racional. Es la única cosa razonable que puedes hacer con tu vida. Si tú dices con la boca que Cristo, que Jesús es el Señor, entonces la única respuesta racional es entregarte totalmente a Él. Mira la contradicción que existe en la iglesia. Cristo es el Señor, pero no nos sometemos a su voluntad. Cristo es mi vida, pero tenemos otros ídolos en nuestra vida. ¿Ves la contradicción? Cristo es todo para mí, pero no tengo tiempo para servirle. Cristo es todo para mí, pero la dirección de la vida de la persona que dice esto es una dirección, claramente Él está buscando las cosas de este mundo. Si Cristo es tu Señor, entonces Él tiene que poseer todo lo que eres y controlar todo lo que eres. Si no, no estás funcionando como un ser racional. Ahora, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. No os conforméis. En Perú, nosotros en la sierra hacemos
casas de adobe. Y todos los ladrillos tienen el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque todos los ladrillos salen del mismo molde. Literalmente es lo que Pablo está diciendo aquí. No debe ser hecho del mismo molde que el mundo hace. No debe ser como el mundo. En nada. En el día de hoy, en el mundo evangélico, es algo interesante. Todos están diciendo ahora que debemos ser como el mundo para ministrar al mundo. Es absolutamente una contradicción de lo que dicen las Escrituras. Mira, ¿qué debemos hacer? A propósito, ¿debemos tratar de ser diferentes que los que están en el mundo? No. Pero lo que debemos hacer es estudiar las Escrituras para que las Escrituras determinen cómo vivamos en este mundo. Como dije esta mañana, en las Escrituras encontramos lo que Dios ama. También encontramos lo que Dios aborrece. Y nosotros tenemos, si vamos a someternos a su voluntad, tenemos que estudiar lo que Dios aborrece y tenemos que rechazarlo. Y tenemos que buscar en las Escrituras lo que Dios ama y nosotros tenemos que dedicarnos a estas cosas que Dios ama. ¿Es lo que haces? ¿Es lo que haces? Cada día estudiando la palabra de Dios para ver cuál es la voluntad de Dios. O en una situación específica. Señor, ¿cómo debo responder? Jóvenes, es tan importante. Las relaciones que tienes, ¿están de acuerdo con la palabra de Dios? Las cosas que escuchas, la música, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Las cosas que ves con tus ojos, la televisión, las películas, otras cosas, ¿están de acuerdo con la palabra de Dios? Tu manera de hablar está de acuerdo con la palabra de Dios. Y aún tengo que decir tu manera de vestirte. ¿Está de acuerdo con lo que la Biblia dice? ¿O lo que Hollywood dice? ¿O Madrid dice? ¿Estás imitando a alguien? Mi pregunta es, ¿a quién estás imitando? ¿Al mundo o a Cristo? Es una pregunta muy importante. No debemos conformarnos a este siglo. Yo recuerdo cuando yo estaba años atrás, como 120 años atrás, cuando yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía un amigo, yo era un creyente nuevo, y yo tenía un amigo que me estaba discipulando, Mike Moore. Y nosotros dos teníamos que tomar una clase de psicología. Y el hombre, yo te digo, el profesor era, pero el anticristo, te digo. Él odiaba a Dios. Cada clase, él estaba diciendo cosas en contra del cristianismo. Se llamaba Michael Moore. Mi amigo era Michael Moore. Ah, como el autor. Sí, pero no era el autor. No, mi amigo no es Michael Moore. Es Mike Moore. Un amigo mío. Y él tenía la clase la hora antes, ¿no? Y cuando él estaba saliendo de la clase, yo estaba entrando en la clase. Siempre, ¿no? Fue difícil porque si uno trataba de testificar al profesor, él se burlaba, todo. Entonces, un día Mike sale de la clase y está riéndose, gozo, alegría. Yo le pregunté, oye Mike, ¿qué pasó? Él me dijo, caramba, amo esa clase. Amo a este profesor. ¿Y por qué? Bueno, porque estoy aprendiendo cómo vivir a través de sus enseñanzas. Es increíble. Y yo estaba un poco confundido. Yo le dije, pero Mike, tú me estás discipulando. Tú me dijiste que este hombre no es terrible. Y yo he visto con mis propios ojos las cosas que él ha dicho en contra de la Biblia, en contra de Cristo. Él dijo, claro, pero estoy aprendiendo tanto. Yo escucho todo lo que él me enseña. Yo escribo todo lo que él me enseña. Yo memorizo todo lo que él me enseña. Y cuando hago lo contrario, tengo la Biblia. Hermanos,
Si la mayoría en el mundo lo están haciendo, podemos estar seguros que no debemos hacerlo. Hay una corriente en este mundo y tú tienes que decidir, ¿vas a ir con la corriente o vas a ir en contra de la corriente? Tú dices, pero Pablo, nosotros somos jóvenes, tú no entiendes cuán difícil es. Bueno, yo también, hace 100 años yo era joven. Yo sé lo que es pararte en medio de la universidad y predicar el Evangelio mientras todos sus alumnos se están burlando de ti. Yo sé lo que es tomar decisiones muy fuertes que te cuestan, pero es lo que Cristo demanda de ti. Bienvenido al cristianismo auténtico. Si vas a ser cristiano, si vas a llevar el título de un cristiano, entonces tienes que tomar decisiones que te van a doler y que te van a hacer daño. Y si vas a seguir en este mundo tan corrupto, vas a sufrir. Si el mundo no tiene problema contigo, tampoco Satanás tiene problema contigo. Porque estás caminando con el mundo. Pero nosotros, la Biblia enseña que no debemos conformarnos a este siglo. No debemos hacerlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos ser transformados. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ustedes necesitan compañerismo, es verdad. Necesitan estar en una iglesia donde ustedes pueden tener amigos cristianos. Ustedes también necesitan estar en una iglesia donde ustedes pueden escuchar sermones bíblicos. Es necesario. Ustedes necesitan la predicación de la palabra de Dios. Pero no es suficiente. Ustedes, cada persona aquí, tiene que dedicarse a renovar su mente con la palabra de Dios. Si tú vas a conferencia tras conferencia, si tú tienes el mejor pastor del mundo, no importa si tú no tienes un tiempo devocional, si tú no estás leyendo las Escrituras, los hombres y las mujeres que yo he conocido, los más espirituales, tienen solamente 2 cosas en comunes. Ellos saturaron sus vidas en la palabra de Dios. Y segundo, eran hombres y mujeres de oración. Las 2 cosas que nadie quiere hacer, que la carne no quiere hacer. Alguien me preguntó otro día, me dijo, Pablo, mira, en España es muy difícil. ¿Qué tipo de estrategia, qué debemos hacer para hacer crecer la iglesia? ¿Qué piensas? Yo le dije, bueno, hermano, vamos a ver. Tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que saturar nuestra vida en las Escrituras. Tenemos que interceder. Tenemos que orar. Tenemos que servir. Todos están buscando una clave para hacer crecer la iglesia. Todos están usando métodos de los Estados Unidos, que son métodos carnales, que salen del mundo de negocio. Si nosotros queremos tener una iglesia fuerte en España, la iglesia se funde en el estudio de las Escrituras, obediencia, oración. Cada día, después de 27 años todavía, cada día, mi tarea principal no es predicar, no es ministrar, no es hacer crecer una iglesia. Mi ministerio, mi tarea principal es
reunirme cada día con Dios. En su palabra, en la oración. Una hora, a veces 2 horas, a veces 3 horas, a veces más, solamente para conocerle, solamente para crecer en mi relación con Él. Eso es lo que necesitas. Ahora estás sentado ahí, piensa, ¿cuántos minutos cada semana estás en la palabra de Dios, estudiando, leyendo, buscando al Señor? ¿Cuántos minutos estás orando? Las disciplinas principales de la vida cristiana hemos rechazado. Y por eso no crecemos como debemos crecer. La Biblia dice aquí que no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se puede divorciar la mente de la espiritualidad. Nosotros crecemos en conformidad a Cristo mientras crecemos también en el conocimiento de Cristo. El Espíritu Santo obrando, aplicando lo que tenemos acá, aplicándolo en nuestra vida. Hermanos, un joven, un niño, va al colegio, donde va a recibir de sus maestros enseñanzas seculares. Dios no existe en el colegio. Todo tiene que ver con el humanismo. Ahora, el niño en Estados Unidos, 13 años en el colegio, comenzando con kindergarten hasta el grado 12. 13 años. Después va a la universidad, 4 años más, de una educación formal en el pensamiento secular. Entonces ahora tiene más que 16 años, su mente entrenado en ideología sin Dios, pensamientos seculares. Ahora, mayormente, un niño comienza a ver también el televisor. En Estados Unidos, un niño ve más o menos, cuando llega a la universidad, ha visto más que 16,000 horas de televisión. Y en la televisión, ¿qué va a encontrar? Humanismo, pensamientos seculares, enseñanzas totalmente contrarias a las Escrituras. Y si el joven se convierte cuando tiene 12 años y estudia la Biblia media hora cada día, y la mayoría de los jóvenes ni media hora cada semana, logra tener como 500 horas hasta 1,000 horas en un estudio informal de las Escrituras. No es un misterio, hermanos, la razón por la cual luchamos tanto. 16,000 horas de televisión. 16 años de instrucción formal en el pensamiento secular. Menos que 500 horas de instrucción bíblica. Si das a tus hijos a César, tendrás hijos de César. Si el mundo es básicamente la madre de nuestros hijos y nuestros jóvenes y nuestros universitarios, al final vamos a tener hijos del mundo. ¿Cómo puedes pelear en este mundo tan corrupto, tan caído? ¿Cómo puedes caminar como un creyente cuando ni tienes un poquito de conocimiento de Dios en ti? Los puritanos, yo admiro, no estoy de acuerdo siempre con los puritanos,